La Defensa Civil de Gaza reportó al menos 20 muertos tras un ataque israelí contra el Hospital Nasser en Han Yunis, el mayor centro médico del sur de la franja y el único aún operativo en la zona. Entre las víctimas hay 5 periodistas de medios internacionales. El ejército israelí reconoció los bombardeos, pero negó haber apuntado contra reporteros. El primer ministro Benjamin Netanyahu calificó lo ocurrido como un trágico accidente. Según el sindicato de periodistas palestino, más de 240 periodistas han muerto en la franja en los casi 2 años de guerra. Tras un ataque aéreo israelí a Han Yunis, el humo envuelve las calles que rodean el Hospital Nasser. Estas imágenes difundidas por Al-Gad TV muestran el momento de un segundo impacto en el complejo médico. Al menos 5 de los fallecidos en el ataque eran periodistas. Tras los ataques, las fuerzas de defensa de Israel emitieron la siguiente declaración. Las fuerzas de defensa de Israel lamentan cualquier daño a personas no involucradas y no atacan a periodistas como tales. Las fuerzas de defensa de Israel tratan de mitigar lo máximo posible el daño a las personas no involucradas, a la vez que mantienen la seguridad de sus tropas. La agencia de noticias Reuters publicó esta imagen. Muestra a otro periodista sosteniendo el equipo de Hussam al-Masri, que trabajaba para ellos como camarógrafo cuando murió. La Asociación de Prensa Extranjera también ha pedido una explicación inmediata de lo sucedido. Y Reporteros Sin Fronteras afirma que el ataque de Israel al hospital no fue un error. Las fuerzas de defensa de Israel están atacando deliberadamente a los periodistas. Esto ocurre debido a una campaña de desprestigio que en parte es eficaz porque intenta hacer ver que los periodistas que trabajan en Gaza no son periodistas de verdad, que no son profesionales. Ya se han celebrado los funerales de algunos de los periodistas muertos. El Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamás, afirma que además de periodistas, entre las víctimas había personal médico y pacientes. Maya Siminovich tiene los detalles de este asunto desde Tel Aviv. Maya, grupos defensores de derechos humanos describen el ataque de hoy como de doble golpe, en el que al bombardeo inicial lo sigue un segundo ataque contra los equipos de rescate, los médicos y los periodistas que acuden al lugar. ¿Es este un modus operandi común por parte de las fuerzas israelíes? Hola Silvia, sabemos que lo usan, el propio ejército israelí lo ha dicho en algunas ocasiones, la última que lo dijeron públicamente fue el año pasado, cuando mataron a Mohamed Def, uno de los comandantes de Hamás, dijeron que hubo un ataque y poco después hubo otro para asegurarse de que se cumplía el objetivo, o sea que lo mataban, y también a muchos otros. En esa ocasión murieron 90 personas. Sucede, Israel no lo oculta tampoco. No es exclusivo del ejército israelí, también lo han hecho, lo hace el ejército estadounidense, el ejército de Sudán, es una práctica común. En esta ocasión no han dicho nada más porque realmente el ejército no se está pronunciando salvo para pedir disculpas y decir que están investigando este suceso que no recibió una autorización de ningún comandante, sino que fue ejecutado por los soldados que estaban en el terreno, y eso es lo que se está investigando ahora, por qué sucedió y por qué decidieron atacar un hospital cuando eso no se puede hacer sin la orden de un comandante. Sí, como dices, Benjamin Netanyahu calificó el ataque como un trágico accidente. ¿Reconocen entonces el error? Parece ser que sí, el ejército reaccionó 3 horas después de esto, Netanyahu unas 10 horas después, y sin embargo reaccionaron. En muchos otros casos nunca dijeron nada. El caso de que los objetivos sean periodistas, en algunos casos lo son, como Al-Sharif de Al Jazeera de hace 2 semanas y otros, pero en este caso parece ser que no necesariamente iban a por los periodistas y sin embargo atacaron un hospital en el que había enfermos, había gente que estaban siendo operadas en ese momento, rescatistas y periodistas que hacían su trabajo. En cualquier caso parece que a Israel no le conviene esto, sí.
Entre las víctimas, como hemos dicho, hay también 5 periodistas, entre ellos reporteros de Reuters, de AP, de Al Jazeera. Al parecer, desde que comenzó la guerra hace casi 2 años, más de 240 informadores han muerto en la franja. Esto según el Sindicato de Periodistas Palestinos. ¿Qué implica para la libertad de prensa y el derecho a la información que Gaza se haya convertido en el más letal del mundo para ejercer el periodismo? Pues sí, Gaza es el lugar más letal del mundo para vivir en general. O sea, mueren más niños que periodistas y otras profesiones también, pero los periodistas tenemos un deber que se está viendo muy saboteado en esta guerra. Primero porque Israel no permite que entren periodistas independientes. Después los que están dentro mueren de estas maneras, intencionada o no intencionadamente. Supongamos que la gente que ejerce esta profesión pues seguramente va a querer hacerlo menos. Y sin embargo, hay muchísima gente de Gaza que sigue comunicándose con el mundo exterior. Muchos israelíes se comunican con gazatíes, se recibe información de cualquier manera. ¿Qué va a pasar en el futuro? No sabemos, pero el caso es que efectivamente es una profesión muy peligrosa de ejercer y en este lugar del mundo peor todavía. Muchísimas gracias, Maya Siminovich, desde Tel Aviv. Gracias, Silvia.